Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para explorar los eventos más fascinantes, los personajes más intrigantes y las historias más impactantes que han dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos batallas épicas, descubrimientos revolucionarios y momentos definitorios que dieron forma a la humanidad. Únete a nosotros en Real Historia mientras desenterramos los tesoros perdidos del pasado y descubrimos la verdad a través de los eventos que cambiaron el curso del tiempo. Así que ajusta tus auriculares, abre tu mente y prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable a través del tiempo porque en Real Historia el pasado cobra vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Soy Emilio Urdapilleta, Informate PI, Real Historia. Bienvenidos a la Real Historia, mes de abril, mes de las Malvinas para los amigos de la República Argentina y para todo el Río de la Plata, porque todos somos herederos de esa misma tradición, de esa misma cultura, de esa misma historia. Y todos tendríamos que defender este patrimonio común que en este momento se encuentra usurpado por fuerzas externas a nuestra identidad, a nuestra cultura, y que son enemigos históricos de nuestras naciones. Recordemos que en la Guerra de las Malvinas, quizás tocaremos algo de ese tema en la próxima ocasión, la República del Paraguay se solidarizó con la postura argentina. Y esto está documentado en las actas parlamentarias de Inglaterra. Si ustedes buscan los Hansard parlamentarios, el Hansard, ¿qué es el Hansard? El Hansard es la casa editorial que imprime, en su tiempo redactaba a mano y luego pasaban a imprenta. Estamos hablando del siglo XVI-XVII, que ya el Hansard más o menos opera recopilando todas las sesiones parlamentarias de Inglaterra. Y bueno, en el Hansard, si ustedes buscan los discursos que se hacían en torno a la cuestión de las Malvinas en 1982, 81, verán que está claramente reconocido por el gobierno británico que un amigo de la Argentina en sus reivindicaciones por las Malvinas era el Paraguay. Y de hecho que hubo varias decenas de soldados, descendientes de paraguayos o inclusive se cree, porque el gobierno de Alfredo Stroessner nunca lo planteó o nunca lo propuso o nunca lo reveló de forma oficial, pero se cree que incluso envío de provisiones, envío de ayudas para la cruzada argentina en las Malvinas. Porque fue una cruzada libertadora en toda su expresión. Y en la Real Historia hoy, antes de hablar brevísimamente, que lo dejaremos para el último episodio, el tema de la guerra en sí, terminaremos de mencionar el asunto de la controversia por las islas que empieza con toda su plenitud en el siglo XVIII, entre España e Inglaterra. Bienvenidos a la Real Historia. Estamos en el siglo XVIII. Ya habían pasado casi 300 años, 250 más o menos, de Américo Vespucio, de Fernando de Magallanes, de Juan Sebastián Elcano, del obispo Plasencia, los descubridores y primeros poseedores de las Malvinas, especialmente Plasencia. Incluso podríamos incluir allí a Juan de Garay y Hernandarias si le damos crédito a las fuentes paraguayas que hablan de ellos, como que estuvieron por las islas patagónicas, como se las conocía también, aunque no se describe claramente a qué se refieren con islas patagónicas.
Lo cierto es que estamos ahora en el siglo XVIII y recordemos que España pasa de una dinastía a otra. Los Habsburgo, de origen austríaco, son depuestos y asumen en el reino los Borbones, de origen francés. De allí que haya mucho francés también metido un poco en esta cuestión de las Malvinas. Pero recordemos siempre que estos hombres están al servicio de España. Así como muchos navegantes y muchos personajes históricos que quizás habrían nacido en tal o cual lugar, pero se ponían bajo la protección y bajo el servicio de una corona o de otra corona. Esto pasó en Inglaterra, pasó en Francia, en España y en todas partes, en Portugal también. No es nada nuevo y nada raro. Uno de los más famosos generales polacos del siglo XIX, el mariscal Poniatowski, por ejemplo, estaba bajo servicio de Napoleón Bonaparte. Era francés Napoleón. Y Poniatowski, si bien es cierto que no renunciaba a su nacionalidad polaca, o a su sentido de identidad polaca, era un mariscal de Francia y era un príncipe francés por el título que le concedió Napoleón. O duque francés, duque de Varsovia, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado. Es un ejemplo nomás que doy. Y ya tenemos el ejemplo de Américo Vespucio y de Magallanes. O del mismo Colón, aunque se cree que Colón nació en... Se cree que Colón no era genovés, o sea, hay muchas versiones también. Lo cierto es que en el año 1764, de nuevo son franceses los que se apostan en la Malvina Oriental, en la isla que se conoce hoy como Malvina Oriental, con una fragata conocida como l'Aigle, el Águila. Y denominaron a esta población San Luis, siguiendo la tradición muy española de recordar siempre en todos los lugares donde van a los santos y a la Virgen y a Jesucristo. Entonces los franceses también aplican la misma tradición y le llaman San Luis. Los ingleses, en cambio, protestaron ante dicha fundación. Recordemos de nuevo que estos franceses están bajo la corona española. Y los ingleses, o bajo los Borbones, para ser más extenso, los ingleses protestan y dicen que esa población de San Luis se llama en realidad Berkeley. Pero nunca tuvieron una forma de demostrar de que ellos hayan estado allí previamente. Lo cierto es que un capitán británico llamado John Byron en el año 1765 desembarca en la Gran Malvina y funda un puerto al que llamó Puerto Egmont, en honor al primer ministro británico de entonces, o creo que era, no sé si era primer ministro o era secretario de Marina o ministro de Marina británico, que se llamaba Lord Egmont. Y en nombre de este Egmont funda Puerto Egmont y pone en el año 1765 a las Malvinas bajo la posesión del rey Jorge de Inglaterra. Estamos en el año 1765. Les recuerdo que Américo Vespucio y Magallanes estaban en el 1505 y 1520. Ahora recién oficialmente los ingleses hacen acto de posesión de las Malvinas. Sin embargo, España protesta contra este acto en 1766 y realiza lo siguiente, esto es clave. Pone en el año 1766, específicamente el 14 de octubre de 1766, pone por real cédula a las Islas Malvinas bajo dependencia de la gobernación de Buenos Aires. Esto es algo oficial. Y Francia, que también quiso meterse en la discusión porque alegaron que si bien es cierto que los navegantes franceses estaban con permiso del rey de España para asentarse en Malvinas, eran franceses y por ende
Francia también quiso discutir un poco esta cuestión. Lo cierto es que recordemos, en España y en Francia están la misma dinastía, que es la dinastía Borbón, y por los pactos de familia que existían, los franceses pacíficamente reconocen la soberanía de España sobre las Malvinas y entregan todas las poblaciones, o las fundaciones más bien, porque no habían poblaciones, fundaciones francesas en el territorio, las pasan bajo soberanía española. En esos años se producen los primeros conflictos entre ingleses y españoles por las islas. Un famoso encuentro es en el año 1769, en donde se cañonearon barcos españoles y barcos ingleses en las afueras del puerto Egmont. Y en 1770, el gobernador de Buenos Aires, don Francisco de Bucareli, ordena a Juan Ignacio Madariaga, un capitán, que organice una expedición y que expulse a los ingleses de las Islas Malvinas. Lo que se concretó meses después, en el año 1770. Los ingleses, con el rabo entre las piernas y con las bayonetas entre piernas también, tuvieron que huir con la bandera blanca. Y en 1771, Inglaterra reconoce la soberanía de España sobre las Malvinas. Esto se confirma en el año 1790, con varios tratados que fueron firmando Inglaterra y España. Y por este camino llegamos, adelantándonos un poco, hasta el año 1810, cuando se producen las independencias. Por supuesto que Argentina, o las Provincias Unidas del Río de la Plata primeramente, declaran que las Islas Malvinas son una pertenencia que integra al antiguo virreinato. Las Malvinas y las Islas Patagónicas, esa es la expresión que ellos utilizan. De allí que se especula lo de Hernandarias, lo de Juan de Garay, porque en la primera junta de Buenos Aires hablan de las Malvinas y las demás islas patagónicas, así como Garay y Hernandarias en su momento dijeron las Islas Patagónicas. Entonces capaz que ese nombre se utilizaba también, lo de las Islas Patagónicas. Que puede ser, porque están ahí cerca de las Patagonias, las Malvinas. Están ahí, no muy lejos, ¿verdad? Sin embargo, como Argentina y el resto de Sudamérica se encontraban en enormes inconvenientes en ese tiempo por las revueltas de independencia, los ingleses aprovechan la situación y, desconociendo las posesiones que Argentina está realizando, como por ejemplo que don Pedro de Areguatí, nombrado por Buenos Aires, ya estaba teniendo un establecimiento pesquero en las Malvinas, estamos en el año 1822-23 más o menos, ya había asentamientos pesqueros argentinos en las Malvinas. Cierto, se iban, hacían sus emprendimientos, tocaban tambo, volvían seguramente, pero ya había eso ahí, ya había. Los ingleses aprovechan la situación de anarquía, de revueltas, revoluciones, y en el año 1833 desembarcan en el buque británico Clio, el capitán Onslow junto a sus soldados, y obligan a los argentinos que allí estaban a desarriar la bandera argentina y a arriar la bandera británica. Luego, este capitán Onslow toma a todas las familias argentinas, que no eran muchas las que trabajaban en esos establecimientos, y las devuelven a Buenos Aires. Aquí se inicia oficialmente la ocupación británica de las Malvinas. En el próximo programa de La Real Historia, la Guerra de las Malvinas en un breve, muy breve resumen. Más que nada para hablar de los orígenes y causas que ya están aquí trazadas en estos 3 programas anteriores. Síganos en Informate PI, síganos en Facebook, Twitter, Instagram y demás redes sociales. Hasta la próxima. Permiso.